Ya, ahora estamos grabando. Entonces, como es un solo ejercicio lo que vamos a hacer, que es el del auxiliar número 13, en realidad lo vamos a estudiar con detalle, porque primero que todo vamos a estudiar la definición de trabajo y recordar su relación con otros conceptos mecánicos como la energía, la energía cinética. Y vamos a tomar en cuenta también el roce viscoso y recordar las cualidades del roce viscoso en sí y cuáles son las típicas soluciones que encontramos, que vendría a ser como amortiguamiento, sobreamortiguamiento y ese tipo de cosas. Eh, y además, tomar en cuenta lo que es el trozo hidrodinámico en sí. Si tomáramos en cuenta un régimen cualquiera, en todo caso con la parte B, llegaríamos a una ecuación diferencial que para el nivel de este curso no se puede resolver. Eh, y de todas formas, entonces, podemos estudiar cualitativamente usando el espacio de fase, o bien podemos encontrar la solución de forma exacta en algún régimen donde podemos aproximar que corresponda al caso donde el fluido es muy, muy viscoso. Ese caso no es tan realista porque recordemos conceptualmente que cuando el líquido es muy, muy viscoso, el roce es tipo viscoso, no es hidrodinámico, porque el fluido se comporta de forma laminar. Pero de todas formas lo vamos a usar eh, como un tipo de ejercicio, más que nada para poder llegar a un resultado interesante, por así decirlo, y además contemplarlo o complementarlo, perdón, con el espacio de fase. Eh, entonces, voy a copiar el ejercicio y lo voy a pegar en la pizarra, en donde vamos a calcular el trabajo de un péndulo con disipación. Entonces, tenemos un péndulo, lo voy a dibujar, de cierta longitud L y con una masa puntual M, y para el cual entonces vamos a tomar en cuenta un ángulo de desviación con respecto a la vertical, como es usual, el cual vamos a llamar θ. Eh, Entonces nos dicen que esto está inmerso en un fluido viscoso y el péndulo parte desde el reposo en un ángulo θ. Entonces vamos a tener bueno, un líquido relativamente viscoso, donde vamos a tener para la parte A cierto coeficiente, y vamos a partir de un ángulo θ muy pequeño. Esto va a ser importante para cuando empecemos a integrar la ecuación diferencial que nos sale. Entonces, en ambos casos nos piden calcular el trabajo realizado por el sistema cuando primero el péndulo pasa por primera vez por la vertical y después cuando el péndulo llega a la posición vertical. Porque en el caso en el que el roce sea muy, muy intenso, el péndulo va a simplemente frenar. ¿Ya? Entonces, la idea principal de este ejercicio, además de estudiar los casos con roce, que fue lo que vimos en las clases donde reemplazó el profesor, es recordar el concepto de trabajo en sí, de trabajo mecánico. Entonces, la idea del trabajo realizado por una fuerza es que esto va a ser igual a menos la integral en algún camino, que es el camino que va a seguir nuestra partícula, desde un punto inicial hasta un punto final, de, si queremos el trabajo neto, la fuerza neta por un diferencial de línea que está asociado al camino que recorremos para ir desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, esta letra gamma que está abajo de la integral, más que nada lo que está caracterizando es el camino que va a seguir nuestra partícula. Mientras que este diferencial está asociado a la forma que tenga la curva que va a seguir que está asociada al camino que sigue la partícula en sí. En este caso, por ejemplo, sabemos que la trayectoria que nos interesa es desde la posición inicial hasta que pasa por primera vez por la vertical. Entonces, en nuestro caso, ese es el camino gamma que estamos considerando. Eh, y el punto inicial, que vendría a ser el punto A, lo voy a describir, va a ser este de acá, y el punto final que nos interesa en nuestro caso sería este punto B. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que queremos calcular es el trabajo desde el punto A hasta el punto B que realiza la fuerza neta que está actuando sobre este sistema. Y es decir, vamos a tener que poner menos la integral desde un punto A, o más que nada, desde la posición que esté etiquetando a ese punto A hasta la posición que esté etiquetando ese punto B de la fuerza neta multiplicado por un diferencial de línea que esté asociado a la curva que va a seguir nuestra partícula. Todo esto lo estoy escribiendo como por definición más que nada, pero nos vamos a dar cuenta en algún punto que no lo vamos a calcular de esta forma. Todo esto que estoy escribiendo ahora es para recordar la definición de trabajo, qué cosas participan en esta definición, etcétera. Pero para este problema en particular, vamos a ocupar otro método que no sea directamente la definición de trabajo. Eh, Perfecto. Entonces, en este caso, la curva gamma corresponde a un arco de circunferencia. Y sabemos que es un arco de circunferencia
por el hecho de que este es un péndulo con longitud constante. Entonces vamos a seguir una curva con radio constante con centro en algún punto, arco de circunferencia. Tomando en cuenta eso, eh, podemos etiquetar este arco de circunferencia usando, por ejemplo, coordenadas polares. Si usamos coordenadas polares en el plano, primero que todo, si queremos que este ángulo sea el ángulo de coordenadas polares, debemos recordar por definición que el eje X tongo de las coordenadas cartesianas es el eje desde el cual nace el ángulo. Entonces, si queremos ocupar coordenadas cartesianas, o perdón, coordenadas polares, y ese ángulo en particular como el de las coordenadas polares, primero que todo debemos alinear el eje X tongo apuntando hacia abajo, de tal manera que el ángulo que queremos que sea de las coordenadas polares nazca desde este eje. Tomando en cuenta eso, después el cómo escogemos Y tongo y Z tongo va a depender en qué sentido quedan orientados simplemente. En este caso voy a hacer que Y tongo apunte hacia la derecha, de tal forma que con regla de la mano derecha vamos a entender que Z tongo va a quedar apuntando hacia afuera. Eso no va a ser tan importante en este caso, pero es más que nada para recordar cómo quedan alineados nuestros vectores unitarios de las coordenadas cartesianas. Una vez que tomamos en cuenta esto, ahora cualquier expresión que usamos para coordenadas polares, el ángulo que aparezca en esas coordenadas va a ser el ángulo asociado a este vector. Solo para recordar los vectores de las coordenadas polares, recordemos que el eje radial corresponde al eje que va desde el origen hacia la partícula, y en particular el ángulo θ en realidad está definido como el ángulo que va desde el eje X tongo hasta el eje R tongo, y está etiquetando la posición angular de la partícula, y el vector θ tongo es un vector perpendicular a este R tongo y que apunta en el sentido en el que está aumentando el ángulo. Cuando hacemos un dibujo de este estilo, estamos asumiendo que el ángulo que estamos dibujando es positivo. Por lo tanto, estamos asumiendo en este caso que el ángulo crece en sentido antihorario y por lo tanto el eje unitario θ tongo va a quedar apuntando en esta dirección y sentido. Eh, Perfecto. Todo eso con respecto a cómo ordenamos los ejes de las coordenadas que estamos utilizando. En este caso estamos ordenando todo de esta manera, de nuevo, para que el ángulo θ sea directamente el ángulo de coordenadas polares. Eso nos sirve porque, por ejemplo, si ahora queremos usar las relaciones entre vectores unitarios de coordenadas cartesianas apolares y viceversa, podemos usar directamente las definiciones que conozcamos en vez de estar proyectando, aunque si no nos molesta proyectar trigonométricamente, podríamos haber ordenado los ejes como sea, descomponer en coordenadas cartesianas, componentes cartesianas, perdón, e ir derivando con eso. En este caso, entonces, por ejemplo, dado que conocemos cuánto valen, perdón, dado que sabemos que este ángulo θ es el ángulo de las coordenadas el de las coordenadas polares, vamos a tomar en cuenta que R tongo se puede escribir entonces como coseno de θ en X tongo más seno de θ en Y tongo. Mientras que θ tongo se puede escribir como menos seno de θ en X tongo más coseno de θ en Y tongo. De forma similar, si recordamos las definiciones de X tongo y Y tongo en la base de R tongo y θ tongo, lo que vamos a tener es que directamente podemos ocupar X tongo como coseno de θ en R tongo menos seno de θ en θ tongo e Y tongo lo podemos representar como seno de θ en R tongo más coseno de θ en θ tongo. Entonces, de nuevo, la idea de alinear los vectores verdes de esa forma es que estas relaciones las podemos ocupar de manera directa y no nos tengamos que preocupar de descomponer. Pero en el caso de que no se acuerden de estas expresiones, siempre pueden descomponer usando los dibujos que están acá. Hasta acá, ¿hay alguna duda con lo que hemos estado recordando con respecto a coordenadas y esas cosas? Todo bien al parecer. Eh, ya, entonces ahora volvamos a lo que estábamos tomando en cuenta, que es armar este integral de acá. Dado que estamos tomando en cuenta coordenadas polares, este diferencial de línea tiene que estar asociado a la curva que estamos recorriendo, arco de circunferencia, en dichas coordenadas, es decir, coordenadas polares. Tomando en cuenta eso, dado que al recorrer este arco de circunferencia lo podemos ir descomponiendo en pequeños arcos de circunferencia en sí, este diferencial va a ser igual a el tamaño de un arco infinitesimal, es decir, radio de la circunferencia por el ángulo infinitesimal que está asociado a ese arco infinitesimal. Y esto va a ir en la dirección tangencial a la circunferencia, porque estamos recorriendo la orilla de la circunferencia más que ir hacia el centro o desde el centro hacia el infinito. Y entonces esto va a ir en θ tongo.
Yo les recomiendo que no pongan ningún signo en el diferencial, porque aquí podrían estar tentados o tentadas en poner un signo menos por el hecho de que estamos retrocediendo, pero eso también puede ir en el orden en el que ponemos los límites de integración. Creo que es más natural poner eso de que vamos desde el punto A hacia el punto B, es decir, desde un ángulo positivo hacia el ángulo cero, cuando pongamos los límites de integración. Ahí es un poco más natural y así no nos olvidamos nunca de dónde va el signo, etc. Perfecto. Ahora, como vamos a estar integrando con respecto al ángulo, eso significa que esto que estaba anotando aquí delante, en realidad simplemente son límites de integración que etiquetan a la posición del punto A y la posición del punto B en función de la variable que ahora sabemos que vamos a usar para integrar. Tomando en cuenta eso, en este punto A, por ejemplo, nos están diciendo que partimos desde un ángulo θ sub 0. Aún no vamos a usar la cualidad de que es muy pequeño, pero sabemos que ese es el ángulo inicial. Y sabemos que tenemos que calcular todo esto hasta que pasemos por primera vez por la vertical y la posición vertical, en este caso, con la variable θ que estamos usando, está etiquetada como el ángulo cero. Eh, Perfecto. Y lo único que nos falta entonces es calcular esta fuerza de acá. O más que nada, tomar en cuenta cuál es la fuerza neta, ingresarle a la fórmula y ver entonces después cómo podemos avanzar con lo que nos quede. Hasta acá, ¿hay alguna duda al respecto? Aparentemente no, así que creo que todo está bien. Eh, ya, entonces. Para la fuerza F, de nuevo, como estamos calculando el trabajo neto entre estos dos puntos, esto está asociado a la fuerza neta. La fuerza neta, en el caso de la parte A, ahora estamos diferenciando porque va a haber una pequeña diferencia en un signo que nos quede, corresponde a la fuerza de roce viscoso, que en este caso entonces es menos lambda por la velocidad. ¿Ya? Ese signo negativo siempre va, y entonces cuando lo pongamos con la velocidad nos va a dar algún resultado que tenga un signo acorde a lo que necesitamos. Y además vamos a tener el peso, que en función de los vectores que estamos tomando en cuenta acá, va a ser igual a más mg en x tongo, porque x tongo apunta directamente hacia abajo. Aunque no aparezca en ninguna parte de forma explícita que está la gravedad, es necesario que exista gravedad para que exista un péndulo. Siempre que hay un ejercicio con péndulo, sí o sí hay gravedad. Eh, ok, como vamos a usar coordenadas polares para poder etiquetar el movimiento de la partícula, entonces necesitamos escribir esa velocidad y el vector x tongo en esas coordenadas. El vector x tongo lo tenemos acá, así que eso va a ser relativamente sencillo, mientras que la velocidad en coordenadas polares la podemos representar como el radio de rotación, perdón, cómo va avanzando el radio de rotación, cómo va aumentando en rotongo más el radio de rotación por la velocidad angular en tetatongo. Y dado que en este caso tenemos un radio constante, significa que la velocidad es L por teta punto en tetatongo. De tal manera entonces que la fuerza neta, que de ahora en adelante simplemente la voy a anotar como F, porque es lo que queremos ingresar en la integral, nos va a quedar como menos lambda por L por teta punto en tetatongo más mg por coseno de teta en retongo menos mg por seno de teta en tetatongo. Eh, Perfecto. Hasta acá, ¿hay alguna duda al respecto? Todo bien. Entonces, por definición, el trabajo neto, y este es el trabajo neto porque estamos usando la fuerza neta para calcular por definición esta cantidad, va a ser igual a menos la integral entre el ángulo inicial y la primera vez que pasa por la vertical, perdón, es decir, cero, de la fuerza neta, es decir, aquí voy a separarlo en componentes, mg coseno de teta en teta tongo, perdón, r tongo, y después vamos a tener menos, voy a factorizar el tiro con un signo negativo, lambda por L por teta punto, más mg seno de teta, y todo esto en teta tongo. Y todo esto, producto punto, el diferencial que es igual a L por d teta en teta tongo. Eh, entonces, dado que teta tongo y r tongo son vectores unitarios perpendiculares entre sí, siempre su producto punto va a ser cero. Por lo tanto, podemos ignorar
este segundo término, perdón, ese primer término porque va a desaparecer con el producto punto en sí. Y el producto punto entre teta tongo y teta tongo es igual a 1 porque es un vector unitario. Y entonces vamos a tener que el trabajo neto se puede representar como, dado que el primer término es 0, este signo negativo y este signo negativo se cancelan, separamos esto en dos integrales entonces y nos va a quedar la primera integral como lambda por L por la integral entre teta sub 0 y 0 de teta punto por d teta. Y después vamos a tener, perdón, y aparece otro L al lado, así que nos va a quedar L cuadrado. Y después, más, vamos a tener M por G, y después la integral entre teta 0 y 0 de L acá afuera, perdón, por el factor que teníamos antes, seno de teta por d teta. Eh, Perfecto. Recuerden que el tetatongo desaparece por el producto punto, el trabajo es una cantidad escalar. Ahí estamos bien. Eh, Perfecto. Y por ahora, por ejemplo, a pesar de que no tuviésemos la condición de ángulo pequeño, podríamos calcular la segunda integral. Si calculáramos la segunda integral, aunque no es necesario hacerlo de esta forma explícita, vamos a darnos cuenta por qué. Recordemos que la integral del seno es menos coseno, entonces esto sería menos coseno de teta evaluado entre teta sub 0 y 0, y eso entonces sería igual a, al evaluarlo en 0 nos va a dar 1, entonces nos quedaría menos 1, al evaluarlo en teta sub 0 nos quedaría coseno de teta sub 0 menos 1. Eh, Perfecto. Y entonces, bueno, y en este caso, perdón, aquí es donde es un poco más delicado. Porque no hay forma de transformar esto de alguna manera que salgamos el diferencial, porque eso ya es d teta dt, entonces con regla de la cadena no podemos escribirlo como algo con el diferencial de d teta abajo. Y entonces, en realidad, necesitaríamos conocer de forma explícita la función teta punto en función del ángulo, cosa que ya hemos hecho antes, así que quizás no suena tan imposible, para poder integrar. De tal forma, entonces, que por ahora, si queremos hacerlo de manera exacta, el trabajo neto sería igual a lambda por L cuadrado por la integral entre teta sub 0 y teta, perdón, 0 de la función teta punto de teta integrada con respecto a teta, más, en este caso, m por g por l por coseno de teta sub 0 menos 1. Eh, ok, y entonces, de nuevo, si quisiéramos hacerlo directamente por definición, eso significa entonces que nos faltaría esto. Y quizás no hay ningún problema. Recordemos que cuando queremos encontrar teta punto en función de teta, lo que hacemos es partir desde la ecuación de movimiento, realizar este típico truco como de escribir la segunda derivada como teta punto por de teta, de teta punto con respecto a teta, y de ahí integrar para ver qué obtener. Entonces quizás podríamos hacer eso. Veamos si se puede. Tenemos la fuerza neta, que es lo que está acá. Para la segunda ley de Newton solo nos faltaría la aceleración. La aceleración en coordenadas polares, para el caso en donde tenemos un radio constante, sería menos L por teta punto cuadrado n retongo más L por teta 2 puntos en teta tongo. En este caso, solo nos interesa entender lo que hay en teta tongo, porque ahí es donde tenemos teta 2 puntos y por lo tanto de ahí podríamos obtener la ecuación de movimiento. Entonces, para obtener este teta punto, necesitamos la ecuación de movimiento, resolverla, al menos integrando con respecto a teta para poder encontrar la velocidad en función de teta. Y para eso entonces tenemos L por teta 2 puntos, por m, perdón, que es igual a la masa por la aceleración, en teta, igual a la fuerza neta en esa dirección, que sería menos lambda por L por teta punto, menos m por g por seno de teta. De tal manera entonces que tendríamos teta 2 puntos más lambda partido en m por teta punto, y luego más g partido en L por seno de teta igual a cero.
Y entonces aquí sí nos encontramos con un problema en realidad, porque lo que queríamos con esta ecuación de movimiento era de alguna forma poder decir que este teta dos puntos es teta punto por d teta punto a de teta y después poder integrar, pero eso solo lo podemos hacer si es que tenemos este factor de acá o este factor de aquí por separado. No podemos hacer necesitar los dos juntos, porque no tenemos forma de separar, de escribir una igualdad en donde en cada lado tengamos una función de teta punto multiplicada por el diferencial y una función de teta multiplicada por el diferencial. Eh, ¿Dónde eliminamos el MG coseno? Ah, lo eliminamos, perdón, disculpa, ahora entendí, la parte de arriba. Porque aquí nos queda R tongo, producto punto teta tongo. Y eso es igual a cero, por el hecho de que son vectores ortonormales. Como son ortogonales, el producto punto entre los dos tiene que ser cero. ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, lo siento, hay algo que, perdón, estaba demasiado emocionado en solamente quedarnos con la parte de teta, que se me olvidó poner una fuerza. De todas formas, no es grave desde el punto de vista de lo que queremos estudiar porque es una fuerza radial, pero recuerden que esto también tiene que tener una tensión, que sería menos F de T en ertongo. Es con signo negativo porque la tensión va desde la partícula hacia la cuerda, entonces va en ese sentido, va desde la partícula hacia el centro, es decir, en ertongo negativo. Y de nuevo, eso lo voy a poner acá al final en esta fuerza neta, pero si lo pusiera en este lado, que le voy a acomodar cierto espacio, si pusiera la tensión en este lado, también quedaría en la parte con el retongo, así que también sería cero. Eso, lo siento por la parte en la que se me había olvidado la tensión. Pero esa parte también se hace cero entonces, y por lo tanto de ahí en adelante no hay nada que tenga que agregar. ¿Hay más dudas hasta acá? Todo bien al parecer. Ya, entonces, como estaba explicando, no se puede en este caso hacerlo de poder ocupar el truco que está anotado ahí, porque no hay forma de que reordenemos toda esta expresión para dejar a un lado una función de teta punto con respecto a de teta y otra función de teta con respecto a teta. Eh, entonces, ahora es donde ya no podemos seguir avanzando de esta forma. Pero podríamos pensar, quizás usando que el trabajo neto es menos la diferencia de energía cinética. Es decir, esto podría ser igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Va en ese orden porque recuerden que la diferencia sería final menos inicial, con el signo negativo se dan vuelta. Aún así, esto de acá corresponde a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial es cero, porque parte desde el reposo. Y después tendríamos menos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero sabemos que la velocidad final al cuadrado sería L cuadrado por teta punto al cuadrado evaluado en cero. Entonces, a pesar de que quisiéramos usar el teorema de trabajo y energía para calcular el trabajo neto como diferencia de energía cinética, aún así necesitamos saber cuánto vale teta punto en función de teta. En particular, necesitamos saber cuánto vale teta punto cuadrado en función de teta para después evaluarlo en cero y así poder obtener ese cálculo final. Entonces, cualquiera de las dos formas, ya sea directamente por definición de trabajo mecánico o usando teorema de trabajo y energía, nos exige que conozcamos teta punto en función del ángulo, al menos en función del ángulo. Pero ya nos dimos cuenta de que la ecuación de movimiento no nos permite hacer eso de forma analítica y por lo tanto, como llegamos a una pared básicamente en la que no podemos seguir con ninguno de los dos métodos, pero tampoco podemos seguir, hacer el siguiente paso para cualquiera de los dos métodos que nos quedan, tenemos que empezar a aproximar. Y entonces, ahora es donde usamos el hecho de que el ángulo teta es muy pequeño. Como sabemos que este péndulo va a empezar a caer, sabemos que el ángulo teta de alguna forma va a estar contenido entre cero y este ángulo teta sub cero. Eso significa que cualquier ángulo que estemos tomando en cuenta va a ser menor o igual a teta sub cero, que es mucho menor a uno. Lo que significa que cualquier ángulo que estemos considerando en toda la trayectoria que tome este péndulo
va a ser mucho menor a 1. Eh, creo que queda relativamente claro anotándolo de esa forma. Todos los elementos que están en ese intervalo son mucho más, son pequeños, tomando en cuenta de que esté el valor superior en ese intervalo, y como este valor es muy, muy chiquito, todos los valores son muy, muy chiquitos. Y eso significa entonces que el seno del ángulo en la ecuación de movimiento lo podemos aproximar directamente al ángulo. De tal manera que teta 2 puntos, perdón, la ecuación de movimiento nos queda teta 2 puntos más lambda partido en m por teta punto más g partido en L por teta igual a cero. Y eso entonces corresponde a la ecuación de un oscilador armónico amortiguado, lo que significa, perdón, y en particular matemáticamente hablando, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, pero es lineal porque toda la función teta y y sus derivadas aparecen una sola vez, sin multiplicarse entre ellas, ni con alguna potencia de ellas. Y además es homogénea, porque todos los términos están multiplicados o son proporcionales a algunas de las derivadas de teta o teta. No hay ningún término constante en ese sentido. Por lo tanto, como es una ecuación diferencial lineal y homogénea, sabemos que el ángulo en función del tiempo se va a comportar de cierta forma como alguna constante, que voy a poner explícitamente como constante, en realidad, perdón, voy a ponerle como teta asterisco, pero de nuevo, esta constante no importa por ahora, es solo parte del ansatz, por la exponencial de algún exponente por el tiempo. De tal manera entonces que la primera derivada es gamma por esta constante que no importa, por e a la gamma t, y la segunda derivada es gamma cuadrado por esta constante que no importa, por e a la gamma t. Entonces, al reemplazar en los tres términos, tenemos que gamma cuadrado por la constante que no interesa, por e a la gamma t, más lambda partido en m, por gamma, por la constante que no interesa, por a la gamma t, perdón. Perdón, está anotando lambda y es gamma. Gamma t, y después más g partido en L, por la constante que no importa, por e a la gamma t, es cero. Entonces, la constante no importa, lo único que interesa es que sea distinta de cero, pero sabemos que sí o sí es distinta de cero, porque si no, estaríamos poniendo que la solución es cero. Entonces, esta constante se puede cancelar en los tres términos, y la exponencial en particular jamás es cero, así que podemos hacer que pase dividiendo sin ningún problema. De tal forma entonces que nos queda el polinomio característico de la ecuación diferencial, eh, gamma al cuadrado más lambda partido en m por gamma más g partido en L es igual a cero, de tal forma que gamma va a ser igual a menos b, es decir, menos lambda partido en m, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, entonces menos 4 por g partido en l. Y todo esto dividido en 2. Pero si eso está dividido en 2, bien podría poner el 2 en este factor de acá, en este factor de aquí porque está elevado al cuadrado, y eliminar este 4 de acá. Ya, perfecto. Eh, y entonces, este es el punto en donde vamos a discutir todos los casos posibles que se pueden presentar. Más que nada para, de nuevo, reforzar lo que es como disipación en cierto sentido, etc. Eh, Entonces, recordemos que dependiendo el signo que tengamos acá, no vamos a considerar el caso igual a cero porque en realidad es solo un caso particular de todos los rangos que podríamos tener. Esto de acá podría ser mayor a cero o menor a cero. Entonces vamos a considerar los dos casos. Primero, si todo lo que está dentro de la raíz es menor a cero, entonces eso significa que toda esa raíz, toda esta raíz se puede escribir como y por la misma raíz, pero con los términos dado vuelta. De tal manera que lo que está dentro de la raíz ahora sí es positivo,
y nos aseguramos explícitamente de que esto es un número imaginario. Eh, y en realidad, más que nada para ir ahorrando tiempo, vamos a decir que esto es un signo de porcentaje. De tal manera entonces que θ en función del tiempo se puede escribir como la exponencial de una constante, perdón, una constante por la exponencial de esto por el tiempo, más otra constante por la exponencial de esto por el tiempo. Como tenemos esto de acá siempre, que aparecen los dos factores, podemos factorizar por la exponencial de esto al tiro. A lo que me refiero es que podemos escribir la exponencial de menos lambda partido en 2m por t y todo esto multiplicado por a por la exponencial de menos i por la raíz cuadrada de este asterisco por t, más otra constante por la exponencial del mismo exponente pero positivo por el tiempo. Ahora, ustedes siempre pueden escribir estas dos cosas, que es una combinación de una exponencial con un exponente imaginario negativo y otra exponencial con el mismo exponente imaginario pero positivo, como una combinación entre un seno y un coseno. Siempre pueden hacer esa combinación y las nuevas constantes van a ser alguna combinación lineal entre estas constantes de integración. Pero en realidad da lo mismo, porque como son constantes de integración y todavía no están determinadas, pueden escribirlas como sea y después cuando pongamos las condiciones iniciales vamos a saber cuánto valen A o B o las constantes que vamos a poner ahora con el seno y con el coseno. A lo que me refiero con eso es que en este caso también podemos representar esta solución como la exponencial de menos lambda partido en 2m por t, y esto entonces por eh, una constante a asterisco, para dar cuenta de que es otra constante distinta a la a que teníamos antes, por el coseno de la raíz cuadrada de asterisco por t, más b asterisco por el seno de la raíz cuadrada de sigma, perdón, de porcentaje por t. Y con eso entonces tenemos la solución para el primer caso, que correspondería al caso en donde tenemos un roce relativamente bajo. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna duda al respecto? Creo que todo está bien. Eh, y ahora podemos usar nuestras condiciones iniciales para poder encontrar las constantes A y B. Como condiciones iniciales, sabemos que el ángulo inicial es θ sub 0. Eso significa entonces, si evaluamos en cero todas estas cosas, este término se hace 0, este término se hace 1 y este término se hace 1, de tal manera que sabemos que A asterisco entonces va a ser igual a θ sub 0. Y por lo tanto, tenemos que θ de t va a ser igual a e a la menos lambda partido en 2mt por θ sub 0 coseno de la raíz cuadrada de asterisco por t más b asterisco por seno de la raíz cuadrada de sigma por t. Y ahora tenemos que derivar una vez para imponer la condición inicial sobre la velocidad que corresponde al hecho de que parte desde el reposo. Con esto entonces, θ punto de t, y que al final es como lo que queremos encontrar para después poder reemplazar arriba, eh, ya sea en el, más que nada, perdón, queremos encontrar la combinación de esto en función del ángulo, etcétera, pero ya entendemos. Todo esto entonces va a ser igual a la derivada del primer término, es decir, vamos a tener menos lambda partido en 2m por la exponencial de menos lambda partido en 2mt por todo este término que está acá, porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y después vamos a tener más el primero por la derivada del segundo. Al derivar todo esto, en cada uno de los casos nos va a aparecer la raíz cuadrada de asterisco. Entonces aquí vamos a tener más la raíz cuadrada de asterisco por la exponencial de menos lambda partido en 2m por t. Y aquí vamos a tener la derivada del coseno es menos seno. Y la derivada del seno es coseno. Eh, entonces, ahora imponemos que θ punto
en cero va a ser igual a cero, porque partimos desde el reposo. Eso significa entonces que al evaluar en cero las exponenciales se hacen igual a uno, el coseno en cero se va a hacer igual a uno, el seno va a desaparecer, entonces vamos a tener menos lambda por teta sub cero partido en 2m, eso es lo que nos sale el primer factor. Luego vamos a tener más b asterisco por la raíz cuadrada de asterisco, que va a ser lo que nos aparezca desde el segundo término, va a ser igual a cero, de tal forma entonces que b asterisco nos va a quedar como eh, lambda por teta sub cero partido en 2m por la raíz cuadrada de psi. Con lo cual vamos a tener que teta de t va a ser igual a la exponencial de menos lambda partido en 2m por t por, entonces vamos a tener teta sub cero por coseno de la raíz cuadrada de sigma por t más todo este factor que está acá por el seno de la raíz cuadrada de sigma por t. Eh, y también entonces podemos encontrar teta punto de t. Eh, Hasta acá, ¿hay alguna duda al respecto? No, todo bien. Entonces, hasta acá quizás pueda sonar un poco complicado porque en realidad lo que estábamos buscando es teta punto en función de teta. Y entonces en realidad tenemos teta en función de t, teta punto en función de t. Y sí, claro, de alguna forma quizás podríamos hacer una transformación para poder escribir una en función del otro. Y así poder encontrar la función que queremos ingresar directamente en la integral que teníamos arriba. O también podemos hacer un cambio de variable desde el punto de vista de que en vez de integrar con respecto al ángulo, podemos integrar con respecto al tiempo. De todas formas, eso también se va a volver un poco complicado por el hecho de que necesitaríamos el tiempo que está asociado a el ángulo final. De todas formas, como el ángulo final es cero, lo que necesitaríamos de cierta forma es cuál es el tiempo para el cual este ángulo se hace, esta expresión se hace cero. Y una vez que tengamos eso, entonces sabemos cuál es el tiempo hasta el cual tenemos que integrar. Todo eso claramente va a hacer que quede una expresión más o menos larguísima. Entonces vamos a ir definiendo ciertas cosas para que las expresiones no te queden tan grandes. Más que nada para entender por dónde iba el camino para resolver este problema. Hasta acá entonces, más que nada para resumir el hilo conductor que vamos llevando. Queríamos calcular el trabajo, vimos cómo hacerlo por definición. Llegamos a una pared intentando hacerlo por definición porque nos faltaba una función que no podíamos conocer. Quizás con teorema de trabajo de energía podíamos lograrlo, pero utilizando teorema de trabajo de energía llegábamos a la misma situación en la cual requeríamos la misma función y la forma en que encontramos esa función, generalmente en mecánica, es usando la ecuación diferencial. Pero la ecuación diferencial no se podía integrar de manera directa, al menos no para encontrar lo que estábamos buscando. Así que tuvimos que pasar a la aproximación. Una vez que realizamos la aproximación, lo que obtuvimos fue una ecuación diferencial, perdón, una ecuación diferencial de segundo orden con respecto al tiempo para el ángulo θ. Y como es lineal y homogénea, pudimos resolverla de forma relativamente directa para llegar a las raíces del polinomio característico, por lo tanto para llegar a, a los resultados finales que queríamos encontrar. De todas maneras, lo que pasa con esto es que llegamos a una expresión para el ángulo en función del tiempo y por lo tanto para la velocidad en función del tiempo. Pero eso no es problema, porque de nuevo siempre podemos hacer un cambio de variable acá, donde escribimos esto, en particular, perdón, esto, como de teta, lo podemos escribir como de teta a dt por dt, y entonces nos va a quedar teta punto cuadrado. Es como lo mismo que habíamos hecho cuando estábamos derivando todo esto de que el trabajo era la resta de energías cinéticas. Al final lo que estamos armando acá es como lo mismo que hicimos en clases, pero de forma explícita para un caso particular. Pero al final lo que nos quedaría sería teta punto cuadrado en función del tiempo e integrado con respecto al tiempo. Y la función de teta punto en función del tiempo la conocemos. Por lo tanto, lo único que nos faltaría en ese caso es entender cuál es el tiempo que está asociado a este ángulo, que sabemos que es cero, y cuál es el tiempo que está asociado a ese ángulo, que lo podríamos encontrar
invirtiendo esta función de acá para teta igual a cero. En cualquiera de los dos casos nos va a quedar relativamente difícil de integrar, pero da lo mismo, porque en ese caso el teorema de trabajo y energía nos salva. Para el teorema de trabajo y energía, lo único que requerimos es saber cuál es el valor de la velocidad en el momento en que pasa por el ángulo cero. Recuerden que esto es θ igual a cero. Pero entonces, eso es lo mismo que reemplazar en el tiempo para el cual ese ángulo es cero. Y eso sí lo podemos despejar y después reemplazar y dejar ahí. Tomando en cuenta eso, hasta acá, ¿hay alguna duda con lo que vamos a hacer a continuación? No, todo bien al parecer. Entonces, voy a copiar esta expresión porque es la que queremos despejar el tiempo para el cual esto es cero. Entonces, eh, queremos el tiempo final, le puse t sub f, tal que el ángulo de este tiempo final es cero, porque queremos saber qué pasa cuando llega a la vertical. Si conocemos ese tiempo, lo reemplazamos en la expresión para teta punto cuadrado, lo reemplazamos en la ecuación en la energía cinética final y obtenemos el trabajo neto, en virtud del teorema de trabajo de energía. Y entonces, para obtener este tiempo, podemos directamente reemplazar acá. Eh, entonces, teta de tiempo final igual a cero es lo mismo que decir que toda esta expresión para un tiempo de final es cero. De nuevo, como la exponencial siempre es positiva, nunca va a ser igual a cero, este factor lo podemos pasar dividiendo y va a desaparecer. De tal manera que lo que necesitamos entonces es que teta sub cero por coseno de la raíz cuadrada de sigma, perdón, de el asterisco partido en t final, perdón, por t final, más sigma por t sub 0 partido en 2m raíz cuadrada de asterisco por seno de esta raíz cuadrada, perdón, es igual a cero. De tal manera, entonces, queremos que nos quede seno partido en coseno, por lo tanto, eh, tenemos seno de esta raíz de acá por tiempo final dividido en el coseno de esta raíz cuadrada del tiempo final va a ser igual a, y vamos a tener entonces, bueno, en este caso podríamos, por ejemplo, cancelar este teta sub 0 y vamos a tener que nos queda esto por esto, va a ser 2m por esta raíz cuadrada partido en lambda con un signo negativo. Sabemos que seno partido en coseno es tangente, entonces todo esto nos queda como tangente de esta raíz por tiempo final. Por lo tanto, y en esta parte estoy un poco confundido, debería habernos dado alguna constante negativa quizás. Eh, Quizás aquí me equivoqué. No, porque nos quedaba menos y eso ya nos quedaba bien. Eh, no, todo está bien por ahora, entonces déjenme ver, seguimos con esto, de tal manera que nos queda que la raíz cuadrada de sigma por el tiempo final sería igual a arco tangente de menos 2m raíz cuadrada de asterisco, todo esto dividido en lambda, y de forma tal entonces que el tiempo final vendría a ser igual a 1 partido en esta raíz. Eso tiene sentido por el arco tangente de menos 2m. Eso también tiene sentido desde un punto de vista dimensional, partido en la. Eh, Perfecto. ¿Cuál es la idea con este tiempo ahora? La idea es que reemplazando en trabajo neto igual a menos diferencia de energía cinética, que nos queda como menos
un medio por m por L cuadrado por teta punto cuadrado del tiempo final, porque dijimos que el tiempo final era el tiempo en el cual llegábamos al ángulo cero, eh, se obtiene lo pedido. Eso para el caso uno. El caso 2 es básicamente lo mismo, solo que tenemos que ver el caso en donde esto de acá es mayor a cero, que lo vamos a ver igual de forma explícita por ahora, y en realidad es como básicamente el mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer para poder ejercitar lo de roce y también más que nada para rehacer el cálculo si es que no me quedó claro. Eh, Voy a mover esto como hacia arriba para que me quede solo en una página. Pero por ahora, ¿hay alguna duda con lo que acabamos de calcular? Todo bien parece. Entonces, perdido. Ahí sí. Entonces, vamos con el segundo caso. Voy a copiar y pegar desde acá en realidad. Vamos con el segundo caso, que corresponde a que todo esto sea mayor a cero. De tal manera que vamos a decir que todo esto ahora es la raíz cuadrada de asterisco, pero ahora asterisco es distinto. Más que nada porque el asterisco de ahora, perdón, asterisco de ahora, porcentaje, le he dicho asterisco todo el rato. El signo porcentaje de ahora es menos el signo de porcentaje de antes, porque nos queda al revés. Recuerden, ya, le dije asterisco todo este rato, es porcentaje. Pero se ha entendido. Bueno, el tema está en que ahora este porcentaje es como el negativo del porcentaje que estábamos usando en el caso uno para no confundirse en lo que vamos a ir resolviendo ahora en adelante. Estos dos casos no son comparables directamente, a no ser que sepan que uno de los signos porcentaje es el negativo del otro signo de porcentaje. No estaría. Ya, de todas maneras, entonces, lo que pasa es que gamma nos queda como menos lambda partido en 2m más menos la raíz de esto, que nos queda directamente positivo, y por lo tanto nos van a quedar exponenciales solamente en vez de quedarnos un seno y un coseno. Entonces lo que vamos a tener en este caso es que teta de t nos va a quedar directamente como la exponencial de menos lambda partido en 2m por a por la exponencial de eh, menos la raíz cuadrada de porcentaje por t más b por la exponencial de la raíz cuadrada de porcentaje por t. Este caso corresponde al caso de sobreamortiguamiento y lo que va a pasar con esto es que el péndulo siempre va a caer a la posición, a la posición de equilibrio. ¿Ya? Puede que se pase un poquito, pero va a ser menos que con el caso en donde puedo oscilar mientras las amplitudes van disminuyendo. En este caso no se alcanza a realizar una oscilación completa, o eso es como lo idealmente lo que pasa, antes de que esto se detenga completamente. La forma de entender de que esto se va a tener sí o sí completamente, de que esto converge a cero, es entender que como este término de acá es estrictamente negativo, eso significa entonces que esta raíz siempre es menor a lambda partido en 2m, porque, de nuevo, raíz de esto al cuadrado, pero restándole algo positivo, va a hacer que todo esto siempre sea menor a este término que está dentro del cuadrado. De tal manera que estas dos soluciones son negativas. Porque cuando escogemos el signo positivo es ligeramente negativo, pero es negativo. Y cuando escogemos el signo negativo es muy negativo. De tal manera que estos dos exponentes, si los juntamos con este de acá afuera, ambos son negativos y por lo tanto ambos términos convergen a cero a pesar de que sean una exponencial. Porque ambas son exponenciales de exponentes negativos. Uno es más negativo que el otro, pero ambos son negativos. Eh, ok, entonces ahora podemos usar las condiciones iniciales nuevamente para poder encontrar las constantes a y b. Si usamos que teta de cero es igual a un teta sub cero, lo que vamos a obtener es que... perdón, ahí me falta un t. Vamos a obtener que a más b es teta sub cero. Y entonces lo que vamos a obtener es esa relación de ahí por ahí.
Si es que quieren escribirlo de forma un poco más como compacta, similar a lo que habíamos dicho antes, esta expresión de acá también la pueden reescribir como una constante a asterisco, por ejemplo, que es distinta a la de delante, por el coseno, pero esta vez hiperbólico, de lo que está ahí, por tiempo, más alguna constante, distinta a b y distinta a la de la vez anterior, por el seno hiperbólico de asterisco, por tiempo. Y esto es útil porque el seno hiperbólico de cero es cero, el coseno hiperbólico de cero es uno, similar a como pasa con las funciones trigonométricas. Y entonces sería un poco más sencillo encontrar cuánto valen estas constantes, o al menos quedaría como de forma análoga como lo habíamos hecho anteriormente. Lo voy a escribir de esa manera y entonces si lo reescribimos de esa forma, de tal manera que todo esto está multiplicado por la exponencial, etcétera, al poner esta condición, lo que nos va a pasar es que a asterisco es igual a teta sub cero. De tal manera que teta de t nos va a quedar como la exponencial de menos lambda partido en 2m por t, y esto por teta sub cero coseno hiperbólico más b asterisco por seno hiperbólico. Eh, Perfecto. Entonces, ahora derivamos, reemplazamos nuestra condición inicial, perdón, sí, nuestra condición inicial con respecto a la velocidad, y eso nos permite despejar la otra constante. Teta punto en función del tiempo, entonces, nos va a quedar como la derivada del primero por el segundo sin derivar, y luego más el primero por la derivada del segundo. Al derivar el segundo nos sale esta raíz cuadrada. Y después, dentro, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. No aparece ningún signo negativo. Tomando en cuenta eso, entonces, vamos a tener que esto es lo mismo que eh, teta sub 0 por seno hiperbólico de la raíz de sigma por t, más b asterisco por coseno hiperbólico de la raíz de sigma asterisco por t. Eh, imponiendo la condición inicial entonces de que teta punto de cero es cero, porque partimos desde el reposo, eh, vamos a tener que, bueno, las exponenciales se hacen igual a uno, los cosenos hiperbólicos se hacen igual a uno, y por lo tanto nos va a quedar menos lambda por teta sub cero partido en 2m. Y después vamos a tener más b asterisco por la raíz de porcentaje igual a cero, de tal manera que b nos va a quedar como lambda por teta sub cero partido en 2m por la raíz cuadrada de porcentaje. Lo mismo que nos había dado adelante. Y con eso entonces podemos escribir el ángulo y podemos escribir la velocidad en función del tiempo. Y de ahí en adelante es análogo. El resto entonces es análogo. Y por lo tanto, con esto podemos despejar el tiempo final. Con ese tiempo final podemos despejar podemos reemplazarlo, perdón, en la velocidad en función del tiempo. Y con eso usar el teorema de trabajo y energía para poder escribir el trabajo neto como la resta de energías cinéticas. Dado que partimos del reposo, la energía cinética inicial es cero, nos queda solo la final. Y al reemplazar entonces en la expresión que podemos obtener de aquí, reemplazando las constantes, llegamos a lo deseado. Dado que el resto es simplemente reemplazar, no vale mucho la pena discutir en ello, además porque nos van a quedar como senos de tangente, de arcotangentes o cosenos de arcotangentes, etcétera. Son cosas que sí se pueden evaluar de manera explícita, pero de nuevo, no es como el espíritu de la pregunta, sino que el espíritu de la pregunta era más que nada recordar la definición de trabajo,
las distintas formas que tenemos de calcular el trabajo neto, ya sea por definición o teorema de trabajo y energía, y las problemáticas que teníamos en este caso para calcular el trabajo con ambas técnicas. Eso entonces con respecto a la parte A de esta pregunta, en el caso de la forma más profunda posible. ¿Tienen alguna duda al respecto? Todo bien aparentemente. Eh, ah, claro, siempre debería ser posible calcular eso. Eh, Ahora, tomando en cuenta en este caso, más que nada, que tú tienes estás asegurándote de como hay roce, de que vas a tener a lo más un ciclo, o sobre todo en esta parte donde vas a llegar directamente al cero en realidad. Si tuvieses, por ejemplo, más ciclos, por ejemplo, si no supieras, si es que no hubiese roces, sabrías que el péndulo entonces sigue pendulando simplemente. No podrías hacer eso de invertir porque eso funciona como ciclo a ciclo. Entonces podrías estar escondiendo, por ejemplo, el hecho de que ya hiciste una oscilación completa o cosas de ese estilo. Siempre funciona en el caso de que estés en una parte de un ciclo completo, como por así decirlo. En este caso no servía porque sabíamos que llegábamos directamente al cero por el roce. Eh, ¿Hay alguna otra duda al respecto? Todo bien parece. Ya. Eh, entonces, vamos a pasar a la parte B, en donde nos dicen que ahora supongamos que el roce es hidrodinámico y que el fluido es muy viscoso, que está caracterizado además por un coeficiente sigma mucho mayor a 1. En base a eso nos piden calcular el trabajo realizado por el sistema cuando el péndulo llega a la posición vertical. Eh, entonces, para el caso del roce hidrodinámico, recordemos que lo único que cambia es que ahora el roce hidrodinámico, perdón, fuerza, solo que tiene que ver con la velocidad. La fuerza de roce hidrodinámico va a estar caracterizada por menos sigma por el valor absoluto de la velocidad por el vector velocidad. ¿Ya? Eh, Recuerden que esto es más que nada por el hecho de que esto es proporcional a la magnitud de la velocidad al cuadrado. Entonces, más que nada podríamos escribir esto como de esta forma, pero va en la dirección de la velocidad y en sentido contrario. Entonces sería menos el vector unitario que está asociado a la velocidad en sí. Pero juntando uno de estos módulos con el vector unitario asociado a la velocidad, esto también se puede representar entonces como la magnitud del vector velocidad por el vector velocidad. Esto en este caso es importante porque, como en nuestro caso, la velocidad está representada por L, teta punto en teta tongo, la magnitud de esta velocidad corresponde al valor absoluto de L por teta punto. ¿Y por qué es importante ponerlo en valor absoluto? Porque, ok, está bien, sabemos que L sí o sí es positivo porque es una longitud, pero esta velocidad puede ser positiva si es que el ángulo está creciendo o negativa si es que el ángulo está decreciendo. Eh, y entonces, en realidad, eso significa que en este caso, esta fuerza de roce hidrodinámico va a estar asociada a menos sigma por L cuadrado, porque vamos a estar multiplicando esto con esto, por el valor absoluto de teta punto por teta punto en teta tau. Eh, de nuevo, lo estoy escribiendo de esta manera, más que nada para representar el hecho de que estamos tomando en cuenta el módulo por la velocidad. Sin embargo, en este caso tenemos información sobre cómo va a estar comportándose el ángulo. Por lo tanto, de cierta forma, tenemos información sobre el signo de esta velocidad. Sabemos que en este caso la velocidad sí o sí va a ser negativa. Ya sabemos que va a estar disminuyendo el ángulo y por lo tanto sabemos que teta punto va a ser negativo. Sí o sí. De tal forma que teta punto lo podemos representar como menos su valor absoluto. Eso es como por definición en realidad. Y eso significa entonces
que el valor absoluto de teta punto lo podemos representar como menos teta punto en este caso. De nuevo, esto solo es válido acá por el hecho de que sabemos que el péndulo va a partir en algún punto y como estamos en el caso sobreamortiguado, esto solamente va a ir frenando hasta llegar al final. Estamos asumiendo de que va a llegar aquí. En el caso en que pasara hacia el otro lado y después empezar a retroceder hacia el punto de equilibrio, en ese caso el ángulo estaría aumentando, porque definimos que el ángulo aumentaba en sentido antihorario. Entonces, esto que estamos tomando en cuenta, esta condición que estamos anotando ahora para poder deshacer ese valor absoluto, es solamente válida si es que asumimos que el péndulo parte desde este ángulo muy pequeño y el roce alcanza a frenarlo completamente. ¿Ya? Lo cual también está apoyado por la condición de que el roce es muy, muy intenso. Entonces no va a pasar hasta el otro lado. ¿Ya? Pero eso, más que nada, es importante hacer esa distinción, más que nada para entender cómo escribir esto sin el valor absoluto. De esa forma, entonces, vamos a tener que, en este caso, el roce hidrodinámico se puede escribir como sigma por L cuadrado por teta punto cuadrado en tetatón. De nuevo, esto es para cuando teta está solamente hasta el punto vertical y desde este ángulo pequeño que partimos. Ya. Eso, más que nada para entender que, de nuevo, es válido solo en este caso, solo en este tiempo. O de nuevo, para ser un poco más precisos y precisas, esto solamente es válido para los tiempos que están desde cero hasta el tiempo final, que está asociado con el tiempo cuando llega a la vertical. ¿Hay alguna duda con lo que estamos discutiendo hasta acá? Ah, perdón, me faltó el cuadrado. Aquí. Eso. Ya, perfecto. Tomando en cuenta eso, esta es la fuerza que en la fuerza neta tenemos que agregar en vez de todo esto de aquí. De tal manera entonces que en este caso, la fuerza neta va a ser igual a, voy a poner al tiro la tensión, voy a poner al tiro esta fuerza, sigma L cuadrado, teta punto cuadrado en teta tongo, y voy a poner también entonces al tiro M por G por coseno de teta en R tongo, menos mg por seno de teta en teta tongo. Hay preguntas en el chat, perdón. Muchas gracias. Sí, había faltado el 2. Entonces, en realidad, si nos damos cuenta, desde un punto de vista estructural, la fuerza neta sigue siendo lo mismo. Eso significa que cuando ocupemos la definición de trabajo mecánico, en realidad todo el cálculo va a ser similar hasta que lleguemos a este punto de aquí. ¿Ya? Hasta que lleguemos al punto en donde eh, este lambda correspondería a sigma, el L cuadrado se mantendría, y este teta punto sería un teta punto cuadrado. Entonces, en realidad, con todo esto, lo que tendríamos, si seguimos los mismos pasos que antes, es que el trabajo neto sería igual a menos sigma por L cuadrado por la integral entre el ángulo inicial y cero de teta punto cuadrado, en este caso como función de teta, con respecto a teta, más m por g por L por coseno de teta sub 0 menos 1. Eh, y perfecto. Y también, de nuevo, podríamos hacer la transformación de que todo esto esté escrito con respecto al tiempo, y ahí nos quedaría un teta punto cubo con respecto al tiempo. Lo voy a escribir también abajo, perdón. Eh, Más que nada para que se entienda que también existe ese cambio en sí. También podríamos entonces escribir todo esto como una función con respecto al tiempo, donde aparece un cubo, porque aquí cuando dividamos con respecto al diferencial del tiempo y multiplicamos por el diferencial, por decirlo así, vamos a llegar a esa situación. Eh, En cualquiera de los dos casos, nuevamente requerimos la función teta punto, ya sea en función del ángulo o en función del tiempo. Por lo tanto, nuevamente pasamos a la situación en la que debemos resolver la ecuación diferencial
donde en este caso la ecuación diferencial, dado que ahora tenemos esta fuerza en vez de la anterior, vendría a ser igual a teta 2 puntos, no, perdón, lo voy a escribir todo mejor, desde la segunda ley de Newton. Masa por aceleración, es decir, m por L por teta 2 puntos, y estoy escribiendo solo la parte con respecto a teta tongo, es igual a la fuerza neta, es decir, sigma por L cuadrado por teta punto cuadrado menos mg por seno de teta. En este caso, la ecuación es, ok, homogénea, pero es no lineal, porque en vez de tener teta punto, tenemos teta punto cuadrado. Y además tenemos este seno de acá, que es completamente no lineal. No es una potencia de teta, ni siquiera, sino que es una función directamente de teta. Esto debería ser solamente teta. Entonces, lo que podemos hacer primero es la aproximación de que teta es muy pequeño, de tal manera que el seno del ángulo lo podemos representar como el ángulo. Y al reordenar todo esto de acá, lo que nos quedaría es que ml por teta 2 puntos menos sigma por L cuadrado por teta punto cuadrado más m por g por teta es 0. Lo dejé escrito con las constantes porque ahora vamos a hacer algunas aproximaciones y vale la pena que comentemos sobre las cantidades que están acá anotadas. Entonces, lo que nos están diciendo es que consideremos lo que nos están pidiendo, perdón, es que consideremos un roce muy, muy grande. Y la idea de hacer eso es que en este caso podamos votar el término de nuestra ecuación de movimiento que esté asociada a la aceleración. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? A lo que voy es que vamos a estar considerando que ml por teta 2 puntos, en cierto sentido es mucho menor a sigma por L cuadrado por teta punto cuadrado. Ya, vamos a estar considerando un régimen en donde vamos a tener este tipo de situaciones y que se apoya en el caso en donde, o podemos inferir que de alguna forma, en los casos en donde la masa es mucho menor a sigma. Aquí no estoy cancelando la aceleración ni el teta punto cuadrado. De cierta forma, estoy diciendo que si se mantienen como en una misma escala, es decir, si la aceleración se mantiene en el mismo orden de magnitud que la velocidad al cuadrado, lo cual tiene sentido porque ambas van a ser bien bajas, entonces puede que sean del mismo orden, lo que vamos a tener es que las constantes en sí tienen que cumplir la relación y por lo tanto lo que vamos a tener en realidad, perdón, es que la masa tiene que ser mucho menor a este coeficiente de roce por la longitud. O si queremos verlo desde un punto de vista del roce, el roce tiene que ser lo suficientemente intenso como para superar esta barrera desde el punto de vista de las expresiones del sistema, de las características eh, inerciales del sistema, por así decirlo. Tomando en cuenta eso, si se cumple esta condición, vamos a considerar de cierta manera que se cumple esta condición de acá. Y por lo tanto, en ese caso, lo que vamos a poder decir es que menos sigma por L cuadrado por teta punto cuadrado más mg por teta es aproximadamente cero. De tal manera que estamos convirtiendo una ecuación diferencial de primer orden en una ecuación diferencial eh, perdón, una ecuación de segundo orden con respecto al tiempo en una ecuación diferencial de primer orden con respecto al tiempo, donde aquí hay que desordenar algunas cosas en realidad, perdón, ordenarlas. De cierta forma, teta punto cuadrado lo podemos despejar para que sea igual a mg partido en sigma L cuadrado por teta. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que teta punto es lo mismo que la raíz cuadrada de mg partido en sigma L cuadrado por la raíz cuadrada de teta. O mejor, anotarlo como teta a la 1 medio. Eh, Perfecto. Y esto lo podemos integrar. En particular, podemos integrar para obtenerlo con respecto al tiempo, ponemos nuestras condiciones iniciales y con eso entonces podemos hacer lo mismo que habíamos hecho en el primer caso. Entonces, reescribimos esta velocidad como de teta a dt, de tal manera que vamos a dejar esta raíz a este lado simplemente. Vamos a tener
teta a la menos un medio por d teta igual a toda esta raíz por dt. Y entonces al integrar a ambos lados, vamos a tener aquí entre teta sub 0 y 0. Eh, Perdón, en realidad si lo queremos hasta un punto arbitrario, tiene que ser hasta teta, lo siento. Y esto entonces va a ser entre el instante inicial y un tiempo arbitrario. Entonces, para la raíz, para el teta a la menos un medio, recordemos que esto es lo mismo que teta elevado a menos un medio más uno dividido en menos un medio más uno. De tal manera que aquí nos queda 2 veces teta a la un medio evaluado entre teta sub 0 y teta igual a, aquí nos queda simplemente la resta de los dos términos, es decir, nos queda raíz cuadrada de mg partido en sigma L cuadrado por t. De tal forma entonces que eh, 2 veces la raíz cuadrada de teta menos 2 veces la raíz cuadrada de teta sub 0 va a ser igual a la otra constante que teníamos allá. Entonces, al reordenar todo esto, en realidad lo que vamos a tener es que teta de t nos queda como la raíz cuadrada de teta sub 0 más la raíz cuadrada de mg partido en 4 sigma L cuadrado. Ese 4 aparece porque dividimos en algún instante por 2. Y aquí nos queda por t y todo esto al cuadrado. Nos debería haber quedado algún signo negativo de todas formas. Eh, bueno, perdón. Es por el hecho de que este teta de acá es menor a este teta de aquí, o al menos eso estamos asumiendo. Eh, Claro, y entonces en ese sentido, en realidad es esta parte en la que tendríamos algo negativo, eh, como que la resta entre este y este sería un número negativo y eso me daría algo positivo, etc. Ok, hay algo relativamente extraño con el resultado. Pero por ahora, más que nada, la idea era como entender esta parte de acá, entender cómo podíamos seguir aproximando esto, dado que obteníamos una ecuación diferencial que para el contexto de este curso al menos no es tan fácil de resolver. Eh, Podríamos haber intentado con un factor integrante, por ejemplo, con cosas de ese estilo, pero estoy bastante seguro de que no podríamos avanzar tan lejos. Entonces era más que nada intentar mostrar un régimen, una aproximación en la cual esto serviría. Eh, Perfecto. Y en realidad voy a revisar este cálculo porque debería haber dado con un signo cambiado. Hay algo por aquí que estoy tomando eh, fuera de lugar. Ya entendí dónde. Ya entendí dónde. Fue cuando consideramos este término, esto de acá, probablemente. Eh, Al momento de calcular la raíz cuadrada, tengo que considerar el hecho de que este término es negativo. Porque estamos tomando en cuenta, al calcular la raíz, podría ser o el negativo o el positivo, ya que el elevar al cuadrado a ambos lados podría ser lo mismo. Y como estamos tomando en cuenta el caso en donde sabemos que la velocidad es negativa, sabemos de por sí que esto tiene que ser negativo. Tomando en cuenta eso, entonces, podemos arrastrar este signo negativo todo el rato hasta acá y hasta acá, de tal manera que nos quedaría aquí. Y ahora sí nos queda algo que disminuye en el tiempo. Perfecto. Y con eso ahora sí podemos calcular de forma exacta el ángulo. Perdón, con esto ahora tomamos t final tal que el ángulo en el tiempo final es cero. Aquí alguien está mostrándome. Neri, eso es porque en este paso de acá lo que hicimos fue calcular una raíz cuadrada. Y como estamos calculando una raíz cuadrada, siempre tienes que considerar el caso positivo y el caso negativo y darle tu sentido según cómo está moviéndose tu partícula. En este caso sabemos que el movimiento va a ser en caída. Sabemos entonces que la velocidad va a ser negativa y por lo tanto tenemos que considerar ese signo. ¿Ya? Sí, en realidad debe haber sido importante hacer ese comentario. Siempre hago ese comentario cuando calculamos raíces, pero siempre que tú te estés calculando una raíz cuadrada, siempre tienes que considerar que las dos soluciones válidas son la positiva
y la negativa. Y tienes que considerar o tienes que tomar la correcta dependiendo cuál es tu contexto físico. Por ejemplo, cuando nos salen tiempos negativos, no consideramos esos tiempos porque sabemos que no pueden existir, etcétera. Cuando consideramos, por ejemplo, movimientos parabólicos. Y en este caso, entonces, la forma en que hacemos que ese signo sea consistente con el sistema que estamos tomando en cuenta es poniendo el hecho de que la velocidad en este caso es negativa en el movimiento que queremos considerar. Si ponemos la velocidad positiva, lo que estaríamos considerando en cierto caso eh, a ver, si consideráramos si estuviésemos tomando en cuenta el caso positivo, creo que lo que estaríamos considerando es como si estuviésemos empujando al péndulo hacia el otro lado. Pero no podemos hacer eso como que físicamente no es posible. Por eso descartamos esa solución, porque sabemos que solo lo estamos soltando y por lo tanto no hay forma en que el péndulo empiece a subir solo por soltarlo, sino que sabemos que el péndulo va a empezar a caer, por lo tanto el ángulo va a empezar a disminuir y por lo tanto el signo que tenemos que considerar es el negativo. ¿Ya? Eh, Eso, debía haber hecho ese comentario cuando apliqué el cuadrado, más que nada, sí. Por eso me disculpo si es que quedó un poco confuso al agregarlo en esta parte. Pero siempre que apliquen una raíz cuadrada, siempre tienen que considerar que los dos resultados son válidos. En algunos casos, de hecho, tenemos que considerar ambos y arrastrarlos hasta el final. En algunos casos, como este, sabemos que solo consideramos uno porque el otro es físicamente imposible. Luego entonces tomamos el tiempo tal que el ángulo final sea cero. Aquí es un poco más fácil de calcular porque tendríamos que el tiempo final es simplemente la raíz cuadrada de 4 sigma L cuadrado teta sub cero partido en mg, porque sería como imponer que todo esto sea igual a cero. Eh, Derivamos esto con respecto al tiempo, por ejemplo, de tal forma que podamos encontrar la velocidad, reemplazamos ese tiempo final y reemplazamos eso acá o en el teorema de trabajo y energía para poder encontrar la el trabajo neto usando la energía cinética final. Eh, Eso entonces con respecto a este segundo caso. Y eso entonces más que nada con respecto a la clase auxiliar completa. Era un solo ejercicio, pero lo intenté usar de tal manera que pudiésemos recordar lo que tenía que ver con la definición de trabajo y las dos formas que tenemos en general de calcular el trabajo neto, definición o teorema de trabajo y energía. En ambos casos, en este caso particular, con ambas formas se nos presentaba una dificultad relativamente superior y con la cual teníamos que abordar la ecuación de movimiento del sistema. Con eso aprovechamos de recordar cómo se abordan los casos con el roce viscoso y vimos un caso con cierta aproximación en donde podíamos abordarlo también con el roce hidrodinámico. Ahora, de nuevo, esto último que hicimos no es tan realista desde un punto de vista físico, porque en el caso en que el líquido es muy viscoso, sabemos que el roce es del tipo viscoso, no hidrodinámico, porque el líquido se va a comportar de manera hidrodinámica. Perdón, de manera viscosa, de manera laminar. Y como se comporta de manera laminar, es el roce que tiene que ver con la velocidad y no con la velocidad al cuadrado. Pero más que nada era para poder explorar un tipo de solución con ese tipo de ecuación diferencial. Eh, eso sería entonces la clase auxiliar del día de hoy. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo bien parece? Eh, Eso sería entonces todo. Les deseo una muy buena semana y nos estaríamos viendo el miércoles. Que estén muy bien.